Hermanas, hoy les voy a contar una historia que me cuesta hasta respirar cuando la pienso. Una historia que pasó aquí mismo, en México, en Monclova, Coahuila. En el año 2015. Una historia de un bebé. Un angelito de apenas 10 meses de vida. Un niño tan pequeño que todavía no sabía caminar. Que apenas estaba comenzando a decir sus primeras palabras. Que tenía toda una vida por delante. Ese bebé se llamaba Diego Caleb. Y hermanas, Diego murió, no porque Dios así lo quisiera. No porque fuera su tiempo. Diego murió porque una doctrina religiosa, una interpretación humana de un versículo bíblico, valió más que su vida. Diego murió porque su mamá era testigo de Jehová. Y hoy voy a contarles toda la historia, sin filtros, sin suavizar nada, porque si no hablamos de esto, si no exponemos esta realidad, seguirán muriendo niños, y yo ya no puedo callar. Mi nombre es Ana María. Y tengo este canal para compartir testimonios reales de personas que vivieron dentro de los testigos de Jehová y lograron salir. Pero hoy no les voy a contar el testimonio de alguien que salió. Hoy les voy a contar el testimonio de alguien que nunca tuvo la oportunidad de salir. De alguien que nunca tuvo la oportunidad de elegir. De alguien cuya vida fue arrebatada antes de que siquiera pudiera entender qué significa tener vida. Y quiero que entiendan algo desde el principio. Hermanas, el caso de Diego Caleb está documentado. Está en registros de hospitales. Está en reportes de prensa. Está en documentos oficiales del gobierno de Coahuila. No es un rumor. No es una exageración. No es algo que escuché de alguien que escuchó de alguien. Es un hecho terrible, doloroso, verificable, que sucedió en nuestro país hace menos de 10 años. Y necesito que lo escuchen hasta el final. Porque si ustedes son testigos de Jehová, necesitan saber qué está pasando realmente en su organización. Si tienen familia que es testigo, necesitan entender por qué están tan preocupadas. Si están considerando estudiar con ellos porque tocaron a su puerta con palabras bonitas y promesas de paraíso. Necesitan saber a qué se están enfrentando. Necesitan saber qué puede pasar cuando una doctrina religiosa se vuelve más importante que la vida humana. Más importante que la vida de un bebé. Más importante que el instinto maternal que Dios mismo puso en el corazón de las madres. Era septiembre del año 2015. Hace apenas 9 años. Hermanas, no es historia antigua, es ayer. El clima en Monclova, Coahuila, era caluroso como siempre en esa época del año. Monclova es una ciudad industrial, conocida por sus plantas siderúrgicas, por sus calles amplias llenas de trabajadores que van y vienen. Por ese calor seco del norte de México que te hace sudar solo con salir de tu casa. Las calles estaban llenas de gente haciendo su vida normal ese día. Madres llevando a sus hijos a la escuela, agarrándolos de la mano mientras cruzaban las calles. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes, raspados, dulces. El ruido de los camiones, el olor a tortillas recién hechas. El sol brillante del mediodía. Un día común y corriente para la mayoría de las personas. Para la mayoría. Pero para una familia en particular. Ese día se convertiría en la peor pesadilla que cualquier padre o madre puede vivir. Esa mañana hubo un accidente de tráfico. Las calles de Monclova, como las de cualquier ciudad mexicana, están llenas de tráfico. Autos viejos, camionetas cargadas, motocicletas zigzagueando entre los carriles. Y a veces, por un segundo de distracción, por un error humano, por una fatalidad del destino, esos vehículos chocan. Metal contra metal. Vidrios quebrándose. Gritos. Y en ese accidente, hermanas, había un bebé. Diego Caleb. 10 meses de edad. Probablemente estaba en su sillita de bebé en el asiento trasero. Tal vez estaba mirando por la ventana con esos ojitos curiosos que tienen los bebés. Descubriendo el mundo. Tal vez estaba quedando dormido. Tal vez tenía su juguete favorito en las manos. No lo sé. Lo que sí sé es que, ese día, todo cambió para él. El impacto fue terrible. No sé exactamente los detalles de cómo sucedió. Si fue un choque frontal, si alguien perdió el control. Si un vehículo se pasó un alto. Esos detalles técnicos no importan tanto. Lo que importa es que, en ese instante, en esa fracción de segundo, la vida de Diego fue puesta en peligro. Su pequeño cuerpo, tan frágil, tan vulnerable, tan indefenso, fue sacudido con una fuerza que ningún bebé debería experimentar. Y comenzó a sangrar, internamente. Hermanas, el sangrado interno es una de las lesiones más peligrosas que puede haber. Porque no lo ves. No hay herida externa que te diga qué tan grave es. Pero por dentro, la sangre se está escapando, llenando cavidades donde no debería estar, quitándole al cuerpo el oxígeno que necesita para funcionar. Y en un bebé, con un cuerpo tan pequeño, con tan poca sangre en su sistema, cada gota que se pierde es crítica. Los testigos del accidente llamaron inmediatamente a emergencias.
Porque gracias a Dios, vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas, cuando ven a alguien en peligro, actúan, ayudan, no preguntan primero de qué religión eres, si puedes pagar. Si eres ciudadano indocumentado. Ven a un ser humano sufriendo y hacen lo correcto. Los paramédicos llegaron rápidamente. Hombres y mujeres entrenados, con sus uniformes verdes, con sus maletines llenos de equipo médico, con años de experiencia salvando vidas. Ellos vieron a Diego. Vieron a ese bebé de 10 meses. Pálido, respirando con dificultad, su cuerpecito en shock. Y se pusieron a trabajar. Tomaron sus signos vitales. Presión arterial bajísima, frecuencia cardíaca irregular, respiración superficial. Todos los signos de un trauma mayor, de sangrado interno severo. Lo cargaron con cuidado, lo pusieron en una camilla especial para bebés, le colocaron una máscara de oxígeno sobre su carita. Le insertaron una vía intravenosa en su bracito para administrarle fluidos. Y iniciaron el traslado de emergencia. Sirena sonando. Luces rojas y azules iluminando las calles. El conductor de la ambulancia manejando lo más rápido que podía sin poner en riesgo al paciente. Los paramédicos en la parte trasera, monitoreando cada segundo los signos vitales de Diego. Hablando por radio con el hospital, preparando todo para que cuando llegaran, el equipo médico estuviera listo. Porque en casos de trauma, especialmente en niños, cada segundo cuenta. Cada minuto que pasa sin tratamiento aumenta el riesgo de daño permanente o muerte. Y corrieron contra el tiempo hacia la clínica número 7 del IMSS en Moncloa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución que todos los mexicanos conocemos. Esos hospitales que están llenos, siempre llenos. Donde los doctores y enfermeras trabajan turnos agotadores con recursos limitados pero con un compromiso increíble de salvar vidas. Cuando la ambulancia llegó a urgencias, las puertas se abrieron de inmediato. El equipo médico ya estaba esperando. Doctores con sus batas blancas, enfermeras con guantes puestos, camillas preparadas, monitores encendidos. Y recibieron a Diego. Y hermanas, aquí quiero hacer una pausa para reconocer, para honrar el trabajo de esos doctores y enfermeras que recibieron a Diego ese día. Porque ellos hicieron todo, absolutamente todo lo que estaba en su poder para salvar a ese bebé. No preguntaron su religión. No preguntaron si sus padres podían pagar. No preguntaron si tenía seguro o no. No preguntaron nada. Vieron a un niño muriendo y se pusieron a trabajar con la urgencia que el caso requería. Lo llevaron inmediatamente a la sala de trauma. Le quitaron su ropita con cuidado para poder examinar su cuerpo. Le conectaron monitores que medían su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su oxigenación. Le hicieron estudios de sangre urgentes para ver qué tanto había perdido. Le hicieron ultrasonidos para identificar de dónde venía el sangrado interno. Y mientras trabajaban, mientras estos profesionales de la salud hacían su trabajo con la precisión y velocidad que solo años de entrenamiento pueden dar, el corazón de Diego se detuvo. Hermanas, detengan todo lo que están haciendo por un momento y imaginen eso. Un bebé de 10 meses. Su corazoncito. Ese órgano del tamaño de una nuez que había estado latiendo sin parar desde que estaba en el vientre de su madre, que había latido millones de veces en esos 10 meses de vida. De repente dejó de latir. El monitor que estaba mostrando el ritmo cardíaco empezó a emitir ese sonido continuo. Ese pitido largo que todos hemos escuchado en películas o series de hospital. Ese sonido que significa que no hay pulso, que el corazón se detuvo, que la vida se está escapando. Pero los médicos no. Se rindieron. Porque eso es lo que hacen los verdaderos médicos, hermanas. No se rinden mientras hay, aunque sea una pequeña posibilidad de traer de vuelta la vida. Inmediatamente iniciaron reanimación cardiopulmonar, RSP. Compresiones en el pecho. 1, 2, 3, 4. 5 contando en voz alta. Con la fuerza exacta, porque demasiada fuerza puede romper las costillas de un bebé. Pero muy poca no sirve de nada. Respiraciones de rescate. Bombeando aire a esos pulmoncitos. Medicamentos de emergencia inyectados directo al corazón. Desfibrilador preparado. Aunque en bebés tan pequeños es difícil usarlo. Cada persona en esa sala haciendo exactamente lo que tenían que hacer, coordinados como una orquesta. Todos enfocados en un solo objetivo, traer de vuelta a Diego. Y lo lograron, hermanas. Después de minutos que probablemente se sintieron como horas. El corazón de Diego volvió a latir. El monitor empezó a mostrar ese ritmo otra vez. Bip, bip, bip. El sonido más hermoso que un médico puede escuchar después de una reanimación exitosa. Diego volvió a respirar. Su corazón volvió a bombear. Era un milagro médico. Era la prueba de que cuando la ciencia y la dedicación y el amor por la vida se juntan, se pueden hacer cosas increíbles. Se puede literalmente traer a alguien de vuelta de la muerte.
Pero hermanas, aunque Diego estaba respirando otra vez, aunque su corazón estaba latiendo otra vez, no estaba fuera de peligro. Ni siquiera cerca. El trauma que había sufrido era severo. El sangrado interno continuaba, y cada minuto que pasaba, Diego estaba perdiendo más sangre. Su cuerpo, ese cuerpecito pequeño que no tenía mucha sangre para empezar, se estaba quedando sin el líquido vital que todos necesitamos para sobrevivir. Porque la sangre no es solo un líquido rojo. Hermanas, la sangre es vida. La sangre lleva oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Lleva nutrientes. Lleva defensas contra infecciones. Lleva todo lo que necesitamos para que nuestros órganos funcionen. Y cuando no hay suficiente sangre, los órganos empiezan a fallar. El cerebro deja de recibir oxígeno. El corazón tiene que trabajar más y más rápido para bombear la poca sangre que queda. Los riñones dejan de filtrar. El hígado deja de procesar. Todo el sistema empieza a colapsar. Los médicos sabían exactamente qué necesitaba Diego para sobrevivir. No había duda. No había ambigüedad. No había múltiples opciones entre las cuales elegir. Era claro, era obvio. Era el tratamiento estándar para este tipo de trauma que se ha usado exitosamente millones de veces en todo el mundo. Diego necesitaba una transfusión de sangre. Eso es todo. Hermanas, una bolsa de sangre. Un procedimiento que se hace miles de veces al día en hospitales de todo México, de todo el mundo. Un procedimiento tan común, tan rutinario, que los médicos ni siquiera lo consideran complicado. No es una cirugía experimental. No es un tratamiento nuevo que todavía no está probado. No es algo controversial desde un punto de vista médico. Es simplemente reemplazar la sangre que el cuerpo perdió con sangre donada por otra persona. Y esa sangre estaba ahí, disponible, lista para ser usada. Porque gracias a Dios, en nuestro país hay personas generosas que van a los bancos de sangre y donan voluntariamente. Personas que nunca van a conocer a quien salvaron. Personas que simplemente quieren ayudar. Y esa sangre pasa por pruebas rigurosas. Se analiza para asegurar que no tenga enfermedades. Se clasifica por tipo, se almacena cuidadosamente. Y está ahí, esperando. Para cuando alguien como Diego la necesite, esa sangre habría salvado a Diego. Los médicos lo sabían con certeza. Con la transfusión, Diego tenía una probabilidad muy alta de sobrevivir, de recuperarse completamente, de crecer. De vivir una vida normal, de ir a la escuela, de jugar fútbol, de enamorarse algún día, de tener hijos propios, de vivir los 70, 80 años que Dios quiere que vivamos, sin la transfusión. Diego iba a morir. Era solo cuestión de tiempo, tal vez horas, tal vez un día. Pero sin sangre, su cuerpo no podía seguir funcionando. Era una decisión simple. Hermanas, o debería haberlo sido, una decisión que cualquier padre o madre en circunstancias normales tomaría en medio segundo sin pensarlo 2 veces. Por supuesto. Doctor, hagan lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Den la transfusión. Usen toda la sangre que necesiten. Hagan lo que tengan que hacer. Solo sálvenlo, por favor. Esa debería haber sido la respuesta. Esa es la respuesta que el instinto maternal, el instinto que Dios mismo puso en el corazón de las madres. Grita que debe ser la respuesta. Pero la mamá de Diego era testigo de Jehová. Y hermanas, antes de que sigamos con esta historia, antes de que les cuente lo que pasó en ese hospital, necesito explicarles algo sobre los testigos de Jehová y su doctrina sobre la sangre. Porque si no entienden esto, si no entienden la presión psicológica, el condicionamiento mental, el control que esta organización ejerce sobre sus miembros, no van a poder entender cómo una madre puede tomar la decisión que esta madre tomó. Y quiero que entiendan algo importante desde el principio. No estoy culpando a esa madre como persona. No la estoy juzgando como si fuera un monstruo sin corazón, porque no lo era. No lo es. Era una víctima. Es una víctima. Una mujer que había sido manipulada psicológicamente durante años. Tal vez toda su vida, por una organización religiosa para creer algo que va contra todo instinto natural, contra todo sentido común, contra todo lo que una madre sabe en su corazón que es correcto. Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy específica, muy estricta. Sobre la sangre. Ellos creen que Dios prohíbe absolutamente recibir transfusiones de sangre. Basan esta creencia en versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre no comer sangre. Levítico. Capítulo 17 versículo 10 dice, cualquiera que coma sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre. Y hay versículos similares en otros lugares del Antiguo Testamento. También citan un versículo del Nuevo Testamento en el libro de Hechos, capítulo 15 versículo 29. Donde se les dice a los cristianos gentiles que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de cosas estranguladas y de fornicación.
y la Organización de los Testigos de Jehová, específicamente el cuerpo gobernante en su sede central en Nueva York, ha interpretado estos versículos de una manera muy específica. Ellos dicen que recibir una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre, que cuando te transfunden sangre, la estás consumiendo. Y por lo tanto, está prohibido por Dios de la misma manera que está prohibido comer sangre. Y hermanas, esta interpretación es tan extrema, tan absoluta, que han dicho repetidamente en sus publicaciones, en sus discursos, en sus instrucciones a los ancianos, que es mejor morir que aceptar una transfusión, que Dios prefiere verte morir a ti o a tu hijo antes que aceptar sangre, que si mueres rechazando una transfusión, Dios te va a recompensar en la resurrección, que serás alabado como alguien que mantuvo su integridad hasta la muerte, que serás ejemplo de fe para otros. Y hermanas, esta doctrina no es una sugerencia, no es algo opcional donde cada testigo puede orar y decidir por sí mismo, según su conciencia. No, es una regla absoluta, incuestionable, no negociable. Y si la rompes, si aceptas una transfusión de sangre voluntariamente, serás expulsado de la congregación, serás desasociado. Y la desasociación en los testigos de Jehová no es como simplemente dejar de ir a una iglesia. Es muerte social completa. Es que tu familia, aunque vivan en la misma casa que tú, no te pueden hablar. Es que tus padres, tus hermanos, tus hijos si son mayores, tus amigos de toda la vida, todos tienen que tratarte como si estuvieras muerto. No te pueden saludar. No te pueden hablar por teléfono. No te pueden enviar mensajes. No pueden comer contigo. Si te ven en la calle, tienen que cruzar al otro lado y fingir que no te vieron. Esa es la amenaza, hermanas. Esa es la espada que pende sobre la cabeza de cada testigo de Jehová cuando se enfrentan a esta decisión. No es solo que creen que Dios lo prohíbe, es que saben que si desobedecen, perderán todo. Todo lo que conocen, toda su red de apoyo, toda su comunidad, toda su identidad. Porque cuando has sido testigo de Jehová durante años, especialmente si naciste en eso, toda tu vida está construida alrededor de la organización, tus únicos amigos son testigos, tu familia es testigo, tu trabajo probablemente lo conseguiste a través de otro testigo, tu vida social entera gira alrededor del salón del reino. Y de repente perder todo eso, de repente ser cortado completamente, es aterrador, es devastador. Es una amenaza tan poderosa que puede hacer que una persona tome decisiones irracionales, decisiones que van contra todo lo que saben que es correcto. Y además de esa amenaza está el condicionamiento mental, porque los testigos de Jehová no solo te dicen una vez que no puedes aceptar sangre, te lo repiten constantemente, en cada reunión, en cada publicación, en cada estudio bíblico, te muestran ejemplos de personas que rechazaron transfusiones y murieron, y los presentan como héroes de la fe. Te hacen firmar documentos legales, tarjetas que llevas en tu cartera que dicen que, bajo ninguna circunstancia quieres recibir sangre. Te hacen practicar qué vas a decir a los médicos cuando te pregunten. Te preparan mentalmente para ese momento. Y si tienes hijos, te enseñan que eres responsable ante Dios por las decisiones médicas de tus hijos. Que si permites que tu hijo reciba una transfusión, su sangre está en tus manos. Que Dios te va a hacer responsable en el día del juicio. Imaginen esa presión, hermanas. Imaginen haber escuchado eso durante años, tal vez décadas. Imaginen que eso es lo que te han enseñado desde que eras niña, que eso es lo que todos en tu familia creen, que eso es lo que tu esposo cree, tu mamá cree, tu papá cree, que si dudas, si cuestionas, eres débil espiritualmente, que Satanás está tratando de engañarte, que confiar en la medicina del mundo es falta de fe en Jehová. Y ahora imaginen estar en ese hospital con tu bebé muriendo. Y los doctores te están diciendo que necesitas autorizar una transfusión. Toda esa programación mental se activa, todo ese miedo se activa, y no puedes pensar claramente, no puedes ver más allá de la doctrina que te metieron en la cabeza. Y eso, hermanas, es exactamente lo que le pasó a la mamá de Diego en ese hospital. Los médicos se acercaron a ella, probablemente había más de un doctor, probablemente estaba también una enfermera, tal vez un trabajador social del hospital. Y con toda la empatía que pudieron, con toda la urgencia que la situación requería, le explicaron la situación. Señora, su hijo ha sufrido un trauma severo. Tiene sangrado interno. Ha perdido mucha sangre. Su corazón ya se detuvo una vez y lo pudimos reanimar, pero no está estable. Necesita una transfusión de sangre urgentemente. Sin ella, va a morir. Con ella, tiene excelentes probabilidades de sobrevivir y recuperarse completamente. Es un procedimiento seguro, rutinario. La sangre está disponible. Solo necesitamos su autorización. Y hermanas,
Puedo imaginar esa escena aunque no estuve ahí. Puedo imaginar a esos doctores, hombres y mujeres que estudiaron años en la universidad, que hicieron su residencia pasando noches sin dormir, que escogieron esta profesión porque querían salvar vidas, que hacen el juramento hipocrático de hacer todo lo posible por sus pacientes. Puedo imaginarlos mirando a esa madre, con sus ojos cansados, después de horas de trabajo, con sus batas manchadas tal vez con la sangre de Diego de la reanimación, con las manos que acaban de comprimir el pecho de ese bebé para traerlo de vuelta a la vida. Puedo imaginar la frustración, la impotencia, la desesperación que sintieron cuando ella les dijo que no, no pueden dar la transfusión. Somos testigos de Jehová. Nuestra religión no lo permite. Dios lo prohíbe. Tienen que encontrar otro tratamiento. Algo sin sangre, algo que no viole nuestras creencias. Y los doctores probablemente intentaron explicarle: señora, entendemos que ustedes tienen creencias religiosas. Respetamos eso. Pero en este caso, no hay alternativa. Su hijo necesita sangre. No hay otro tratamiento que funcione lo suficientemente rápido. Hay expansores de volumen, hay sueros, hay cosas que podemos hacer, pero nada reemplaza la sangre. Nada hace lo que la sangre hace. Su hijo va a morir sin esto. Por favor, permítanos salvarlo. Pero ella no podía, hermanas. No podía ver más allá de la doctrina. No podía ver que estaba siendo manipulada. No podía ver que una organización religiosa le había metido una creencia en la cabeza que la estaba forzando a tomar una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Una decisión entre obedecer a una organización o salvar a su hijo. Y en su mente, condicionada por años de enseñanza de los testigos de Jehová, esas dos cosas no eran equivalentes. En su mente no era simplemente obedecer a una organización, era obedecer a Dios, era mantener su integridad, era asegurar que Diego pudiera ser resucitado en el paraíso con una conciencia limpia, porque eso es lo que le habían enseñado, que si Diego moría sin recibir sangre, Dios lo iba a resucitar, pero si recibía sangre, había violado una ley de Dios, y su resurrección estaba en peligro. Esa es la lógica retorcida, hermanas. Esa es la manera en que esta organización ha logrado convencer a padres de que dejen morir a sus hijos, prometiéndoles una resurrección futura si mantienen su pureza doctrinal, pero ignorando completamente que Dios les dio a esos niños vida ahora, que Dios les dio a esos niños padres para protegerlos ahora, que Dios les dio a la humanidad inteligencia para desarrollar medicina, para crear tratamientos, para salvar vidas ahora, no en un futuro hipotético, ahora. Y rechazar esa medicina, rechazar ese tratamiento que Dios permitió que existiera, en nombre de obedecer a Dios, es una contradicción tan grande que solo el lavado de cerebro puede hacer que tenga sentido. Los médicos le suplicaron. Y hermanas, yo no estuve ahí, pero he escuchado suficientes testimonios similares de doctores que han enfrentado estas situaciones. He leído suficientes cuentas de médicos que han tenido que ver morir a pacientes que pudieron haber salvado porque las creencias religiosas de la familia lo impidieron. Y puedo imaginar la agonía que sintieron, porque para ellos era tan simple. Una bolsa de sangre, 30 minutos de procedimiento, tal vez una hora, y ese bebé viviría. Saldría del hospital en 1 semana, 2 semanas, crecería, sería un niño normal, sano, iría a la escuela. Jugaría con otros niños. Sería feliz. Todo eso era posible. Todo eso estaba a su alcance. Pero no podían hacerlo sin el consentimiento de la madre. Y ella dijo que no. Una y otra vez. No. Busquen otra solución. Denle expansores de volumen. Denle hierro. Denle vitaminas. Usen máquinas. Usen lo que sea. Pero no sangre. Porque Dios lo prohíbe. Porque Jehová lo prohíbe. Porque la organización me dijo que era pecado. Y hermanas, quiero que entiendan algo. Cuando digo que esta madre es una víctima, cuando digo que fue manipulada, no estoy diciendo que no tuvo opciones. No estoy diciendo que no es responsable de su decisión. Lo que estoy diciendo es que su capacidad de tomar una decisión racional había sido comprometida por años de abuso espiritual, por años de control mental, por años de tener miedo metido en su cabeza sobre qué pasaría si desobedecía. Es como si alguien te tuviera en un cuarto oscuro desde que naciste y te dijera todos los días que afuera del cuarto hay dragones que te van a matar. Y un día se abre la puerta y te dicen que tienes que salir para salvar a tu hijo. Pero tú has estado escuchando durante años que afuera hay dragones. Tu mente ha sido condicionada a creer que salir es muerte. Y aunque lógicamente, aunque racionalmente, si pudieras ver claramente, sabrías que no hay dragones, que afuera hay luz y vida y salvación,
Tu miedo es tan profundo, tan arraigado, que no puedes dar ese paso. Eso es lo que el control mental hace. Eso es lo que las sectas hacen. Y sí, hermanas, los testigos de Jehová son una secta. No me importa si eso ofende a alguien. No me importa si dicen que es persecución. Cumplen con todas las definiciones académicas, psicológicas, sociológicas de lo que es una secta de control. Pero los médicos no se rindieron con solo hablar con la madre, porque ellos sabían que había otra opción. Porque en México, gracias a Dios, existen leyes que protegen a los menores. Existen instituciones cuyo trabajo es exactamente eso: proteger a los niños cuando sus padres, por la razón que sea, no están actuando en su mejor interés. Y una de esas instituciones es PRONIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es parte del Sistema Nacional DIF, y su mandato es claro. Cuando un menor está en riesgo, cuando un menor está siendo abusado, cuando un menor está siendo puesto en peligro, ellos tienen la autoridad legal para intervenir. Pueden, en casos extremos, asumir la tutela temporal de ese menor, para tomar decisiones médicas que los padres se niegan a tomar. Y casos como el de Diego son exactamente para lo que PRONIF existe. Porque por mucho que respetemos la libertad religiosa, por mucho que entendamos que los padres tienen derecho a criar a sus hijos según sus creencias, existe un límite. Y ese límite es cuando esas creencias ponen en riesgo la vida del menor. Un niño tiene derecho a vivir. Un niño tiene derecho a recibir tratamiento médico necesario. Y ese derecho no puede ser anulado por las creencias religiosas de los padres. Eso no es persecución religiosa. Eso no es atacar la libertad de culto. Eso es proteger a los más vulnerables, a los que no pueden defenderse solos, a los que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Así que los médicos, al ver que la madre mantenía su negativa, al ver que no había manera de hacerla cambiar de opinión, al ver que minuto tras minuto Diego se estaba muriendo mientras ellos tenían el tratamiento que lo podía salvar pero no podían administrarlo, hicieron lo correcto. Llamaron a PRONIF, hicieron el reporte de emergencia, explicaron la situación. Un bebé de 10 meses. Trauma severo. Sangrado interno. Necesita transfusión urgente. Los padres se niegan por razones religiosas. Necesitamos intervención legal inmediata. Y PRONIF, según lo que se supone que deben hacer, según sus protermanas, hoy les voy a contar una historia que me cuesta hasta respirar cuando la pienso. Una historia que pasó aquí mismo, en México, en Monclova, Coahuila, en el año 2015. Una historia de un bebé. Un angelito de apenas 10 meses de vida. Un niño tan pequeño que todavía no sabía caminar, que apenas estaba comenzando a decir sus primeras palabras, que tenía toda una vida por delante. Ese bebé se llamaba Diego Kalev. Y hermanas, Diego murió. No porque Dios así lo quisiera, no porque fuera su tiempo. Diego murió porque una doctrina religiosa, una interpretación humana de un versículo bíblico, valió más que su vida. Diego murió porque su mamá era testigo de Jehová. Y hoy voy a contarles toda la historia, sin filtros, sin suavizar nada, porque si no hablamos de esto, si no exponemos esta realidad, seguirán muriendo niños. Y yo ya no puedo callar. Mi nombre es Ana María, y tengo este canal para compartir testimonios reales de personas que vivieron dentro de los testigos de Jehová y lograron salir. Pero hoy no les voy a contar el testimonio de alguien que salió. Hoy les voy a contar el testimonio de alguien que nunca tuvo la oportunidad de salir, de alguien que nunca tuvo la oportunidad de elegir, de alguien cuya vida fue arrebatada antes de que siquiera pudiera entender qué significa tener vida. Y quiero que entiendan algo desde el principio, hermanas. El caso de Diego Kalev está documentado. Está en registros de hospitales. Está en reportes de prensa. Está en documentos oficiales del gobierno de Coahuila. No es un rumor. No es una exageración. No es algo que escuché de alguien que escuchó de alguien. Es un hecho terrible, doloroso, verificable, que sucedió en nuestro país hace menos de 10 años. Y necesito que lo escuchen hasta el final. Porque si ustedes son testigos de Jehová, necesitan saber qué está pasando realmente en su organización. Si tienen familia que es testigo, necesitan entender por qué están tan preocupadas. Si están considerando estudiar con ellos porque tocaron a su puerta con palabras bonitas y promesas de paraíso, necesitan saber a qué se están enfrentando. Necesitan saber qué puede pasar cuando una doctrina religiosa se vuelve más importante que la vida humana. Más importante que la vida de un bebé. Más importante que el instinto maternal que Dios mismo puso en el corazón de las madres. Era septiembre del año 2015. Hace apenas 9 años, hermanas. No es historia antigua.
Es ayer. El clima en Monclova, Coahuila, era caluroso como siempre en esa época del año. Monclova es una ciudad industrial, conocida por sus plantas siderúrgicas, por sus calles amplias llenas de trabajadores que van y vienen, por ese calor seco del norte de México que te hace sudar solo con salir de tu casa. Las calles estaban llenas de gente haciendo su vida normal ese día. Madres llevando a sus hijos a la escuela, agarrándolos de la mano mientras cruzaban las calles. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes, raspados, dulces. El ruido de los camiones, el olor a tortillas recién hechas, el sol brillante del mediodía. Un día común y corriente para la mayoría de las personas. Para la mayoría. Pero para una familia en particular, ese día se convertiría en la peor pesadilla que cualquier padre o madre puede vivir. Esa mañana hubo un accidente de tráfico. Las calles de Monclova, como las de cualquier ciudad mexicana, están llenas de tráfico. Autos viejos, camionetas cargadas, motocicletas zigzagueando entre los carriles. Y a veces, por un segundo de distracción, por un error humano, por una fatalidad del destino, esos vehículos chocan. Metal contra metal. Vidrios quebrándose. Gritos. Y en ese accidente, hermanas, había un bebé. Diego Caleb. 10 meses de edad. Probablemente estaba en su sillita de bebé, en el asiento trasero. Tal vez estaba mirando por la ventana con esos ojitos curiosos que tienen los bebés, descubriendo el mundo. Tal vez se estaba quedando dormido. Tal vez tenía su juguete favorito en las manos. No lo sé. Lo que sí sé es que ese día, todo cambió para él. El impacto fue terrible. No sé exactamente los detalles de cómo sucedió. Si fue un choque frontal, si alguien perdió el control, si un vehículo se pasó un alto. Esos detalles técnicos no importan tanto. Lo que importa es que en ese instante, en esa fracción de segundo, la vida de Diego fue puesta en peligro. Su pequeño cuerpo, tan frágil, tan vulnerable, tan indefenso, fue sacudido con una fuerza que ningún bebé debería experimentar. Y comenzó a sangrar, internamente. Hermanas, el sangrado interno es una de las lesiones más peligrosas que puede haber, porque no lo ves. No hay herida externa que te diga qué tan grave es. Pero por dentro, la sangre se está escapando, llenando cavidades donde no debería estar, quitándole al cuerpo el oxígeno que necesita para funcionar. Y en un bebé, con un cuerpo tan pequeño, con tan poca sangre en su sistema, cada gota que se pierde es crítica. Los testigos del accidente llamaron inmediatamente a emergencias. Porque gracias a Dios, vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas, cuando ven a alguien en peligro, actúan, ayudan. No preguntan primero de qué religión eres, si puedes pagar, si eres ciudadano o indocumentado. Ven a un ser humano sufriendo y hacen lo correcto. Los paramédicos llegaron rápidamente. Hombres y mujeres entrenados, con sus uniformes verdes, con sus maletines llenos de equipo médico, con años de experiencia salvando vidas. Ellos vieron a Diego. Vieron a ese bebé de 10 meses, pálido, respirando con dificultad, su cuerpecito en shock. Y se pusieron a trabajar. Tomaron sus signos vitales. Presión arterial bajísima, frecuencia cardíaca irregular, respiración superficial. Todos los signos de un trauma mayor, de sangrado interno severo. Lo cargaron con cuidado, lo pusieron en una camilla especial para bebés, le colocaron una máscara de oxígeno sobre su carita, le insertaron una vía intravenosa en su bracito para administrarle fluidos, e iniciaron el traslado de emergencia. Sirenas sonando, luces rojas y azules iluminando las calles. El conductor de la ambulancia, manejando lo más rápido que podía, sin poner en riesgo al paciente. Los paramédicos en la parte trasera, monitoreando cada segundo los signos vitales de Diego, hablando por radio con el hospital, preparando todo para que cuando llegaran, el equipo médico estuviera listo. Porque en casos de trauma, especialmente en niños, cada segundo cuenta. Cada minuto que pasa sin tratamiento aumenta el riesgo de daño permanente o muerte. Y corrieron contra el tiempo hacia la clínica número 7 del IMSS en Monclova, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución que todos los mexicanos conocemos. Esos hospitales que están llenos, siempre llenos, donde los doctores y enfermeras trabajan turnos agotadores con recursos limitados, pero con un compromiso increíble de salvar vidas. Cuando la ambulancia llegó a urgencias, las puertas se abrieron de inmediato. El equipo médico ya estaba esperando. Doctores con sus batas blancas, enfermeras con guantes puestos, camillas preparadas, monitores encendidos, y recibieron a Diego. Y hermanas, aquí quiero hacer una pausa para reconocer, para honrar,
El trabajo de esos doctores y enfermeras que recibieron a Diego ese día. Porque ellos hicieron todo, absolutamente todo lo que estaba en su poder para salvar a ese bebé. No preguntaron su religión. No preguntaron si sus padres podían pagar. No preguntaron si tenía seguro o no. No preguntaron nada. Vieron a un niño muriendo y se pusieron a trabajar con la urgencia que el caso requería. Lo llevaron inmediatamente a la sala de trauma. Le quitaron su ropita con cuidado para poder examinar su cuerpo. Le conectaron monitores que medían su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su oxigenación. Le hicieron estudios de sangre urgentes para ver qué tanto había perdido. Le hicieron ultrasonidos para identificar de dónde venía el sangrado interno. Y mientras trabajaban, mientras estos profesionales de la salud hacían su trabajo con la precisión y velocidad que solo años de entrenamiento pueden dar, el corazón de Diego se detuvo. Hermanas, detengan todo lo que están haciendo por un momento e imaginen eso. Un bebé de 10 meses. Su corazoncito, ese órgano del tamaño de una nuez que había estado latiendo sin parar desde que estaba en el vientre de su madre, que había latido millones de veces en esos 10 meses de vida, de repente dejó de latir. El monitor que estaba mostrando el ritmo cardíaco empezó a emitir ese sonido continuo, ese pitido largo que todos hemos escuchado en películas o series de hospital. Ese sonido que significa que no hay pulso, que el corazón se detuvo, que la vida se está escapando. Pero los médicos no se rindieron. Porque eso es lo que hacen los verdaderos médicos, hermanas. No se rinden mientras hay, aunque sea una pequeña posibilidad de traer de vuelta la vida. Inmediatamente iniciaron reanimación cardiopulmonar. RCP. Compresiones en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Contando en voz alta. Con la fuerza exacta, porque demasiada fuerza puede romper las costillas de un bebé, pero muy poca no sirve de nada. Respiraciones de rescate. Bombeando aire a esos pulmoncitos. Medicamentos de emergencia inyectados directo al corazón. Desfibrilador preparado. Aunque en bebés tan pequeños es difícil usarlo. Cada persona en esa sala haciendo exactamente lo que tenían que hacer. Coordinados como una orquesta, todos enfocados en un solo objetivo. Traer de vuelta a Diego. Y lo lograron, hermanas. Después de minutos que probablemente se sintieron como horas, el corazón de Diego volvió a latir. El monitor empezó a mostrar ese ritmo otra vez. Pip, pip, pip. El sonido más hermoso que un médico puede escuchar después de una reanimación exitosa. Diego volvió a respirar. Su corazón volvió a bombear. Era un milagro médico. Era la prueba de que cuando la ciencia y la dedicación y el amor por la vida se juntan, se pueden hacer cosas increíbles. Se puede literalmente traer a alguien de vuelta de la muerte. Pero hermanas, aunque Diego estaba respirando otra vez, aunque su corazón estaba latiendo otra vez, no estaba fuera de peligro. Ni siquiera cerca. El trauma que había sufrido era severo. El sangrado interno continuaba. Y cada minuto que pasaba, Diego estaba perdiendo más sangre. Su cuerpo, ese cuerpecito pequeño que no tenía mucha sangre para empezar, se estaba quedando sin el líquido vital que todos necesitamos para sobrevivir. Porque la sangre no es solo un líquido rojo, hermanas. La sangre es vida. La sangre lleva oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. Lleva nutrientes. Lleva defensas contra infecciones. Lleva todo lo que necesitamos para que nuestros órganos funcionen. Y cuando no hay suficiente sangre, los órganos empiezan a fallar. El cerebro deja de recibir oxígeno. El corazón tiene que trabajar más y más rápido para bombear la poca sangre que queda. Los riñones dejan de filtrar. El hígado deja de procesar. Todo el sistema empieza a colapsar. Los médicos sabían exactamente qué necesitaba Diego para sobrevivir. No había duda. No había ambigüedad. No había múltiples opciones entre las cuales elegir. Era claro, era obvio. Era el tratamiento estándar para este tipo de trauma que se ha usado exitosamente millones de veces en todo el mundo. Diego necesitaba una transfusión de sangre. Eso es todo, hermanas. Una bolsa de sangre. Un procedimiento que se hace miles de veces al día en hospitales de todo México, de todo el mundo. Un procedimiento tan común, tan rutinario, que los médicos ni siquiera lo consideran complicado. No es una cirugía experimental. No es un tratamiento nuevo que todavía no está probado. No es algo controversial desde un punto de vista médico. Es simplemente reemplazar la sangre que el cuerpo perdió con sangre donada por otra persona. Y esa sangre estaba ahí, disponible, lista para ser usada. Porque gracias a Dios, en nuestro país hay personas generosas que van a los bancos de sangre y donan voluntariamente.
Personas que nunca van a conocer a quien salvaron. Personas que simplemente quieren ayudar. Y esa sangre pasa por pruebas rigurosas. Se analiza para asegurar que no tenga enfermedades. Se clasifica por tipo. Se almacena cuidadosamente. Y está ahí, esperando, para cuando alguien como Diego la necesite. Esa sangre habría salvado a Diego. Los médicos lo sabían con certeza. Con la transfusión, Diego tenía una probabilidad muy, muy alta de sobrevivir, de recuperarse completamente, de crecer, de vivir una vida normal, de ir a la escuela, de jugar fútbol, de enamorarse algún día, de tener hijos propios, de vivir los 70, 80 años que Dios quiere que vivamos. Sin la transfusión, Diego iba a morir. Era solo cuestión de tiempo, tal vez horas, tal vez un día. Pero sin sangre, su cuerpo no podía seguir funcionando. Era una decisión simple, hermanas. O debería haberlo sido. Una decisión que cualquier padre o madre en circunstancias normales tomaría en medio segundo sin pensarlo 2 veces. Por supuesto, doctor. Hagan lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Den la transfusión. Usen toda la sangre que necesiten. Hagan lo que tengan que hacer. Solo sálvenlo. Por favor. Esa debería haber sido la respuesta. Esa es la respuesta que el instinto maternal, el instinto que Dios mismo puso en el corazón de las madres, grita que debe ser la respuesta. Pero la mamá de Diego era testigo de Jehová. Y hermanas, antes de que sigamos con esta historia, antes de que les cuente lo que pasó en ese hospital, necesito explicarles algo sobre los testigos de Jehová y su doctrina sobre la sangre. Porque si no entienden esto, si no entienden la presión psicológica, el condicionamiento mental, el control que esta organización ejerce sobre sus miembros, no van a poder entender cómo una madre puede tomar la decisión que esta madre tomó. Y quiero que entiendan algo importante desde el principio. No estoy culpando a esa madre como persona. No la estoy juzgando como si fuera un monstruo sin corazón, porque no lo era. No lo es. Era una víctima. Es una víctima. Una mujer que había sido manipulada psicológicamente durante años, tal vez toda su vida, por una organización religiosa para creer algo que va contra todo instinto natural, contra todo sentido común, contra todo lo que una madre sabe en su corazón que es correcto. Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy específica, muy estricta, sobre la sangre. Ellos creen que Dios prohíbe absolutamente recibir transfusiones de sangre. Basan esta creencia en versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre no comer sangre. Levítico capítulo 17, versículo 10 dice: Cualquiera que coma sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre. Y hay versículos similares en otros lugares del Antiguo Testamento. También citan un versículo del Nuevo Testamento en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 29, donde se les dice a los cristianos gentiles que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de cosas estranguladas y de fornicación. Y la Organización de los Testigos de Jehová, específicamente el cuerpo gobernante en su sede central en Nueva York, ha interpretado estos versículos de una manera muy específica. Ellos dicen que recibir una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre, que cuando te transfunden sangre, la estás consumiendo. Y por lo tanto, está prohibido por Dios de la misma manera que está prohibido comer sangre. Y hermanas, esta interpretación es tan extrema, tan absoluta, que han dicho repetidamente en sus publicaciones, en sus discursos, en sus instrucciones a los ancianos, que es mejor morir que aceptar una transfusión, que Dios prefiere verte morir a ti o a tu hijo antes que aceptar sangre, que si mueres rechazando una transfusión, Dios te va a recompensar en la resurrección, que serás alabado como alguien que mantuvo su integridad hasta la muerte, que serás ejemplo de fe para otros. Y hermanas, esta doctrina no es una sugerencia. No es algo opcional donde cada testigo puede orar y decidir por sí mismo según su conciencia. No. Es una regla absoluta, incuestionable, no negociable. Y si la rompes, si aceptas una transfusión de sangre voluntariamente, serás expulsado de la congregación. Serás desasociado. Y la desasociación en los testigos de Jehová no es como simplemente dejar de ir a una iglesia. Es muerte social completa. Es que tu familia, aunque vivan en la misma casa que tú, no te pueden hablar. Es que tus padres, tus hermanos, tus hijos si son mayores, tus amigos de toda la vida, todos tienen que tratarte como si estuvieras muerto. No te pueden saludar. No te pueden hablar por teléfono. No te pueden enviar mensajes. No pueden comer contigo.
Si te ven en la calle, tienen que cruzar al otro lado y fingir que no te vieron. Esa es la amenaza, hermanas. Esa es la espada que pende sobre la cabeza de cada testigo de Jehová cuando se enfrentan a esta decisión. No es solo que creen que Dios lo prohíbe, es que saben que si desobedecen, perderán todo, todo lo que conocen, toda su red de apoyo, toda su comunidad, toda su identidad. Porque cuando has sido testigo de Jehová durante años, especialmente si naciste en eso, toda tu vida está construida alrededor de la organización. Tus únicos amigos son testigos. Tu familia es testigo. Tu trabajo probablemente lo conseguiste a través de otro testigo. Tu vida social entera gira alrededor del salón del reino. Y de repente perder todo eso, de repente ser cortado completamente, es aterrador, es devastador, es una amenaza tan poderosa que puede hacer que una persona tome decisiones irracionales, decisiones que van contra todo lo que saben que es correcto. Y además de esa amenaza, está el condicionamiento mental. Porque los testigos de Jehová no solo te dicen una vez que no puedes aceptar sangre, te lo repiten constantemente, en cada reunión, en cada publicación, en cada estudio bíblico. Te muestran ejemplos de personas que rechazaron transfusiones y murieron, y los presentan como héroes de la fe. Te hacen firmar documentos legales, tarjetas que llevas en tu cartera, que dicen que bajo ninguna circunstancia quieres recibir sangre. Te hacen practicar qué vas a decir a los médicos cuando te pregunten. Te preparan mentalmente para ese momento. Y si tienes hijos, te enseñan que eres responsable ante Dios por las decisiones médicas de tus hijos. Que si permites que tu hijo reciba una transfusión, su sangre está en tus manos, que Dios te va a hacer responsable en el día del juicio. Imaginen esa presión, hermanas. Imaginen haber escuchado eso durante años, tal vez décadas. Imaginen que eso es lo que te han enseñado desde que eras niña, que eso es lo que todos en tu familia creen, que eso es lo que tu esposo cree, tu mamá cree, tu papá cree, que si dudas, si cuestionas, eres débil espiritualmente, que Satanás está tratando de engañarte, que confiar en la medicina del mundo es falta de fe en Jehová. Y ahora imaginen estar en ese hospital, con tu bebé muriendo, y los doctores te están diciendo que necesitas autorizar una transfusión. Toda esa programación mental se activa, todo ese miedo se activa. Y no puedes pensar claramente. No puedes ver más allá de la doctrina que te metieron en la cabeza. Y eso, hermanas, es exactamente lo que le pasó a la mamá de Diego en ese hospital. Los médicos se acercaron a ella. Probablemente había más de un doctor. Probablemente estaba también una enfermera, tal vez un trabajador social del hospital. Y con toda la empatía que pudieron, con toda la urgencia que la situación requería, le explicaron la situación. Señora, su hijo ha sufrido un trauma severo. Tiene sangrado interno. Ha perdido mucha sangre. Su corazón ya se detuvo una vez y lo pudimos reanimar, pero no está estable. Necesita una transfusión de sangre urgentemente. Sin ella, va a morir. Con ella, tiene excelentes probabilidades de sobrevivir y recuperarse completamente. Es un procedimiento seguro, rutinario. La sangre está disponible. Solo necesitamos su autorización. Y hermanas, puedo imaginar esa escena aunque no estuve ahí. Puedo imaginar a esos doctores, hombres y mujeres que estudiaron años en la universidad, que hicieron su residencia pasando noches sin dormir, que escogieron esta profesión porque querían salvar vidas, que hacen el juramento hipocrático de hacer todo lo posible por sus pacientes. Puedo imaginarlos mirando a esa madre, con sus ojos cansados después de horas de trabajo, con sus batas manchadas tal vez con la sangre de Diego de la reanimación, con las manos que acaban de comprimir el pecho de ese bebé para traerlo de vuelta a la vida. Puedo imaginar la frustración, la impotencia, la desesperación que sintieron cuando ella les dijo que no. No pueden dar la transfusión. Somos testigos de Jehová. Nuestra religión no lo permite. Dios lo prohíbe. Tienen que encontrar otro tratamiento. Algo sin sangre. Algo que no viole nuestras creencias. Y los doctores probablemente intentaron explicarle. Señora, entendemos que ustedes tienen creencias religiosas. Respetamos eso. Pero en este caso, no hay alternativa. Su hijo necesita sangre. No hay otro tratamiento que funcione lo suficientemente rápido. Hay expansores de volumen, hay sueros, hay cosas que podemos hacer, pero nada reemplaza la sangre. Nada hace lo que la sangre hace. Su hijo va a morir sin esto. Por favor, permítanos salvarlo. Pero ella no podía, hermanas. No podía ver más allá de la doctrina. No podía ver que estaba siendo manipulada. No podía ver que una organización religiosa,
le había metido una creencia en la cabeza que la estaba forzando a tomar una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Una decisión entre obedecer a una organización o salvar a su hijo. Y en su mente, condicionada por años de enseñanza de los testigos de Jehová, esas dos cosas no eran equivalentes. En su mente no era simplemente obedecer a una organización, era obedecer a Dios, era mantener su integridad, era asegurar que Diego pudiera ser resucitado en el paraíso con una conciencia limpia, porque eso es lo que le habían enseñado, que si Diego moría sin recibir sangre, Dios lo iba a resucitar, pero si recibía sangre, había violado una ley de Dios, y su resurrección estaba en peligro. Esa es la lógica retorcida, hermanas. Esa es la manera en que esta organización ha logrado convencer a padres de que dejen morir a sus hijos, prometiéndoles una resurrección futura si mantienen su pureza doctrinal, pero ignorando completamente que Dios les dio a esos niños vida ahora, que Dios les dio a esos niños padres para protegerlos ahora, que Dios les dio a la humanidad inteligencia para desarrollar medicina, para crear tratamientos, para salvar vidas ahora, no en un futuro hipotético, ahora. Y rechazar esa medicina, rechazar ese tratamiento que Dios permitió que existiera, en nombre de obedecer a Dios, es una contradicción tan grande que solo el lavado de cerebro puede hacer que tenga sentido. Los médicos le suplicaron. Y hermanas, yo no estuve ahí, pero he escuchado suficientes testimonios similares de doctores que han enfrentado estas situaciones. He leído suficientes cuentas de médicos que han tenido que ver morir a pacientes que pudieron haber salvado porque las creencias religiosas de la familia lo impidieron. Y puedo imaginar la agonía que sintieron, porque para ellos era tan simple. Una bolsa de sangre, 30 minutos de procedimiento, tal vez una hora, y ese bebé viviría. Saldría del hospital en 1 semana, 2 semanas, crecería, sería un niño normal, sano, iría a la escuela. Jugaría con otros niños. Sería feliz. Todo eso era posible. Todo eso estaba a su alcance. Pero no podían hacerlo sin el consentimiento de la madre. Y ella dijo que no. Una y otra vez. No. Busquen otra solución. Denle expansores de volumen. Denle hierro. Denle vitaminas. Usen máquinas. Usen lo que sea. Pero no sangre. Porque Dios lo prohíbe. Porque Jehová lo prohíbe. Porque la organización me dijo que era pecado. Y hermanas, quiero que entiendan algo. Cuando digo que esta madre es una víctima, cuando digo que fue manipulada, no estoy diciendo que no tuvo opciones. No estoy diciendo que no es responsable de su decisión. Lo que estoy diciendo es que su capacidad de tomar una decisión racional había sido comprometida por años de abuso espiritual, por años de control mental, por años de tener miedo metido en su cabeza sobre qué pasaría si desobedecía. Es como si alguien te tuviera en un cuarto oscuro desde que naciste y te dijera todos los días que afuera del cuarto hay dragones que te van a matar. Y un día se abre la puerta y te dicen que tienes que salir para salvar a tu hijo. Pero tú has estado escuchando durante años que afuera hay dragones. Tu mente ha sido condicionada a creer que salir es muerte. Y aunque lógicamente, aunque racionalmente, si pudieras ver claramente, sabrías que no hay dragones, que afuera hay luz y vida y salvación, tu miedo es tan profundo, tan arraigado, que no puedes dar ese paso. Eso es lo que el control mental hace. Eso es lo que las sectas hacen. Y sí, hermanas, los testigos de Jehová son una secta. No me importa si eso ofende a alguien. No me importa si dicen que es persecución. Cumplen con todas las definiciones académicas, psicológicas, sociológicas de lo que es una secta de control. Pero los médicos no se rindieron con solo hablar con la madre, porque ellos sabían que había otra opción. Porque en México, gracias a Dios, existen leyes que protegen a los menores. Existen instituciones cuyo trabajo es exactamente eso, proteger a los niños cuando sus padres, por la razón que sea, no están actuando en su mejor interés. Y una de esas instituciones es PRONIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es parte del Sistema Nacional DIF, y su mandato es claro. Cuando un menor está en riesgo, cuando un menor está siendo abusado, cuando un menor está siendo puesto en peligro, ellos tienen la autoridad legal para intervenir. Pueden, en casos extremos, asumir la tutela temporal de ese menor, para tomar decisiones médicas que los padres se niegan a tomar. Y casos como el de Diego son exactamente para lo que PRONIF existe. Porque por mucho que respetemos la libertad religiosa, por mucho que entendamos que los padres tienen derecho a criar a sus hijos según sus creencias, existe un límite.
Y ese límite es cuando esas creencias ponen en riesgo la vida del menor. Un niño tiene derecho a vivir. Un niño tiene derecho a recibir tratamiento médico necesario. Y ese derecho no puede ser anulado por las creencias religiosas de los padres. Eso no es persecución religiosa. Eso no es atacar la libertad de culto. Eso es proteger a los más vulnerables, a los que no pueden defenderse solos, a los que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Así que los médicos, al ver que la madre mantenía su negativa, al ver que no había manera de hacerla cambiar de opinión, al ver que minuto tras minuto Diego se estaba muriendo mientras ellos tenían el tratamiento que lo podía salvar pero no podían administrarlo, hicieron lo correcto. Llamaron a Pronif, hicieron el reporte de emergencia, explicaron la situación. Un bebé de 10 meses. Trauma severo. Sangrado interno. Necesita transfusión urgente. Los padres se niegan por razones religiosas. Necesitamos intervención legal inmediata. Y Pronif, según lo que se supone que deben hacer, según sus protocolos, según su mandato legal, debería haber respondido con la máxima urgencia. Deberían haber enviado a alguien inmediatamente. Deberían haber conseguido una orden judicial de emergencia en minutos, porque era literalmente cuestión de vida o muerte. Pero, hermanas, aquí es donde el sistema falló. Aquí es donde personas que tenían el poder, la autoridad, la responsabilidad legal de salvar a Diego, no lo hicieron. Y no sé exactamente por qué. No sé si fue porque era fin de semana y no había suficiente personal. No sé si fue porque había otros casos que consideraron más urgentes. No sé si fue burocracia, papeles que tenían que ser llenados, firmas que tenían que ser conseguidas, procedimientos que tenían que ser seguidos. No sé si fue falta de coordinación entre el hospital y Pronif. No sé si fue incompetencia. No sé si fue negligencia. Lo que sé es que no llegaron a tiempo. Mientras Diego estaba allí en ese hospital, conectado a máquinas, rodeado de doctores y enfermeras que sabían exactamente cómo salvarlo pero no podían, mientras su cuerpecito luchaba por sobrevivir sin suficiente sangre para que sus órganos funcionaran, mientras su cerebro empezaba a sufrir daño por falta de oxígeno, mientras su corazón trabajaba más y más rápido, tratando de bombear la poca sangre que quedaba, Pronif no llegaba. Los minutos pasaban. Los doctores hacían lo que podían. Le daban expansores de volumen para mantener su presión arterial. Le daban oxígeno. Monitoreaban constantemente cada función de su cuerpo. Pero no era suficiente. Sin sangre, sin esos glóbulos rojos que llevan oxígeno a cada célula, sin esas plaquetas que ayudan a la coagulación, sin eso que su cuerpo necesitaba desesperadamente, Diego se estaba muriendo. Y a las 11:30 de la mañana de ese día de septiembre del 2015, el corazón de Diego se detuvo otra vez. El monitor empezó a emitir ese pitido constante otra vez. Y los médicos corrieron otra vez. Compresiones en el pecho otra vez. Medicamentos otra vez. Intentaron todo otra vez. Pero esta vez, hermanas, esta vez el corazoncito de Diego no respondió. Esta vez, después de minutos que probablemente se sintieron como una eternidad, después de hacer todo lo humanamente posible, los médicos tuvieron que aceptar lo que su entrenamiento, lo que años de experiencia, les decía. No había nada más que hacer. Diego Kalev había muerto. 10 meses de vida. 300 días, más o menos. Y se acabó. Una vida que apenas estaba comenzando. Apagada. Un futuro lleno de posibilidades. Borrado. Un niño que nunca va a celebrar su primer cumpleaños. Que nunca va a decir mamá claramente. Que nunca va a dar sus primeros pasos sin ayuda. Que nunca va a ir a su primer día de kinder con su mochilita nueva, que nunca va a perder su primer diente, que nunca va a aprender a leer, que nunca va a tener un mejor amigo, que nunca va a jugar fútbol en la calle con otros niños, que nunca va a tener su primera novia, que nunca va a graduarse de la preparatoria, que nunca va a ir a la universidad, que nunca va a conseguir su primer trabajo, que nunca va a enamorarse, que nunca va a casarse, que nunca va a tener hijos propios, que nunca va a conocer a sus nietos. Todo eso, toda una vida entera, robada. Por una doctrina religiosa, los médicos tuvieron que desconectar las máquinas, tuvieron que quitar los cables, los tubos, todo el equipo que habían usado tratando de mantener vivo a Diego. Tuvieron que cubrir su cuerpecito con una sábana. Ese acto final, ese gesto que significa que ya no hay nada más que hacer. Y tuvieron que salir de esa sala y decirle a la familia lo que había pasado. Tuvieron que mirar a esa madre a los ojos y decirle, «Lo sentimos mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Pero su hijo ha fallecido. Y hermanas,
No puedo imaginar la mezcla de emociones que esos doctores sintieron en ese momento. Tristeza, por supuesto. Siempre duele perder a un paciente, especialmente un niño. Pero también frustración, rabia, impotencia. Porque sabían con absoluta certeza que Diego no tenía que morir. Que si hubieran podido dar esa transfusión, Diego estaría vivo. Y la madre, hermanas, la madre lloró. Por supuesto que lloró. Porque por mucho que su mente había sido condicionada por la organización, por mucho que creía que había hecho lo correcto, por mucho que creía que Diego iba a ser resucitado en el paraíso, ella es una madre. Y ningún condicionamiento puede completamente eliminar ese dolor de perder a un hijo. Ese dolor que es tan profundo, tan devastador, que no hay palabras para describirlo. Ese vacío que nunca, nunca va a ser llenado. Ese peso que va a cargar por el resto de su vida. Y me pregunto, hermanas, me pregunto si en el silencio de la noche, cuando está sola, cuando no hay otros testigos alrededor para reforzar la doctrina, si se pregunta, si duda, si piensa en qué habría pasado si hubiera dicho que sí, si su hijo estaría vivo ahora, si estaría jugando, riendo, creciendo. Si esa duda la carcome por dentro, si llora no solo por la pérdida, sino por la decisión que tomó. Y hermanas, aquí está lo que me parte el corazón aún más, lo que me llena de indignación, lo que me hace sentir que tengo que hablar aunque sea incómodo. Después de que Diego murió, cuando su cuerpecito fue llevado a la morgue, cuando se hicieron los trámites, cuando eventualmente hubo un funeral, cuando la familia lloró y lo enterraron, ¿qué pasó en la congregación de los Testigos de Jehová, donde esta familia asistía? Hubo consecuencias para la organización que enseñó esta doctrina que mató a Diego. ¿Hubo alguna reflexión, algún cuestionamiento, alguna admisión de que tal vez, esta interpretación está equivocada? No, hermanas. No hubo nada de eso. Lo que probablemente hubo fue un discurso. Un discurso en la siguiente reunión del Salón del Reino. Un discurso donde un anciano subió a la plataforma y habló sobre la importancia de mantener nuestra integridad ante Jehová. Donde probablemente mencionó, aunque tal vez no por nombre, el ejemplo de esta familia que mantuvo su fidelidad incluso cuando fue difícil, incluso cuando significó perder a su hijo. Y probablemente dijo que Jehová está orgulloso de ellos, que su recompensa en el paraíso será grande, que Diego será resucitado porque sus padres fueron fieles. Y otros testigos en esa congregación, otros padres con hijos pequeños, escucharon ese discurso, absorbieron ese mensaje, y la próxima vez que uno de ellos enfrente una situación similar, van a recordar ese discurso, van a recordar cómo la organización alabó a esos padres, y van a sentir presión de hacer lo mismo, porque eso es lo que hacen las sectas, hermanas. Convierten las tragedias en propaganda. Usan el sufrimiento de sus miembros para reforzar el control sobre otros. Y el ciclo continúa. Y más niños mueren. No solo en México, en todo el mundo. Hay miles, literalmente miles de casos documentados de testigos de Jehová que han muerto porque se negaron a aceptar transfusiones de sangre. Adultos que tomaron esa decisión por sí mismos, lo cual, aunque trágico, al menos es su elección. Pero también niños, hermanas, niños como Diego, que nunca tuvieron elección, que murieron por decisiones que sus padres tomaron, padres que habían sido manipulados por una organización a creer que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y quiero ser muy, muy clara sobre algo. Los versículos bíblicos que los testigos de Jehová usan para justificar su prohibición de transfusiones de sangre no dicen lo que ellos afirman que dicen. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Israel que no coma sangre, está hablando específicamente de eso: comer. Consumir la sangre de animales sacrificados como alimento. Era parte de las leyes dietéticas y ceremoniales del pacto antiguo, del pacto mosaico. Leyes que, por cierto, los testigos mismos admiten que ya no se aplican a los cristianos en muchos aspectos. No siguen las leyes kosher sobre otros alimentos. No siguen las leyes sobre vestimenta. No siguen las leyes sobre el sábado. Pero esta ley sobre la sangre, esta la mantienen, porque es conveniente para su sistema de control. Y hermanas, cuando Dios dijo que no comieran sangre, no estaba hablando de procedimientos médicos que no existían en ese tiempo. No estaba hablando de transfusiones. No estaba imaginando un futuro donde los humanos desarrollarían la tecnología para salvar vidas, trasplantando sangre de una persona a otra. Estaba hablando de una práctica cultural específica de ese tiempo: comer o beber la sangre de animales. Y la razón por la que lo prohibió está explicada en el mismo versículo.
Dice que la sangre representa la vida y por lo tanto debe ser tratada con respeto. Debe ser derramada en el altar o en la tierra, no consumida como alimento. Era una ley ceremonial que enseñaba respeto por la vida que Dios había creado. Pero hermanas, piensen en esto. Si la razón por la que Dios prohibió consumir sangre era porque la sangre representa la vida y debe ser respetada, entonces usar sangre para salvar una vida es exactamente lo contrario de faltarle el respeto. Es honrar esa representación. Es decir, que la vida es tan valiosa que vamos a usar este símbolo de vida para preservar una vida real. No hay lógica en decir que Dios, quien valora la vida sobre todas las cosas, quien envió a su Hijo a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ese Dios preferiría ver morir a un bebé antes que usar sangre para salvarlo. No tiene sentido. A menos que entiendas que no se trata realmente de lo que Dios quiere. Se trata de control. Se trata de mantener a los miembros obedientes. Se trata de tener una doctrina distintiva que separe a los testigos del resto del mundo. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, cuando los apóstoles les dicen a los cristianos gentiles que se abstengan de sangre, están hablando en el contexto de no ofender a los cristianos judíos. Era un asunto de unidad en la iglesia primitiva. Los judíos que se habían convertido al cristianismo todavía tenían sensibilidades culturales sobre ciertas cosas, y se les pidió a los gentiles que respetaran esas sensibilidades en asuntos que no eran de salvación. No comer sangre era una de esas cosas. Pero nuevamente, están hablando de comer, de consumo alimenticio. No de medicina, no de salvar vidas. Y hermanas, aquí está algo que los testigos de Jehová no les dicen, o si lo mencionan, lo hacen de pasada esperando que no presten atención. Jesús mismo dejó muy claro cuál es la prioridad de Dios. Cuando los fariseos, los líderes religiosos legalistas de su tiempo, lo criticaban por sanar en sábado, por permitir que sus discípulos arrancaran granos de trigo para comer en sábado, por hacer cosas que técnicamente violaban la interpretación estricta de la ley del sábado, Jesús les respondió con ejemplos que dejaban claro que la vida humana, el bienestar humano, es más importante que las reglas ceremoniales. Les preguntó, si tu oveja cae en un hoyo en sábado, no la vas a sacar. Y luego dijo, ¿cuánto más vale un ser humano que una oveja? El punto era claro, hermanas. Tan claro que hasta un niño puede entenderlo. Las leyes religiosas, las reglas ceremoniales, las interpretaciones de versículos, nada de eso es más importante que la vida humana. Cuando hay un conflicto entre seguir una regla y salvar una vida, salvas la vida. Siempre. Jesús también dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Pueden aplicar ese mismo principio aquí. Las leyes sobre la sangre, si es que todavía se aplican en la era cristiana, fueron hechas para beneficiar a los humanos, no para matarlos. No fueron hechas para que los padres vean morir a sus hijos mientras existe un tratamiento que los puede salvar. Y hermanas, hay otro pasaje que los testigos de Jehová ignoran convenientemente cuando enseñan sobre la sangre. En Mateo capítulo 12, Jesús cita al profeta Oseas y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, compasión, amor. Eso es lo que Dios valora. No el sacrificio ciego de nuestros hijos en el altar del legalismo religioso. Los testigos de Jehová han convertido la doctrina de la sangre en un sacrificio humano, y lo disfrazan de fidelidad a Dios. Pero Dios no pide ese sacrificio. Dios, el Dios verdadero, el Dios de amor que conocemos a través de Jesús, ese Dios llora cuando ve morir a niños como Diego. Ese Dios se indigna cuando ve a organizaciones religiosas torcer sus palabras para justificar lo injustificable. Y hermanas, hay algo más que necesito que sepan sobre esta doctrina de la sangre. No es permanente, no es inquebrantable, ha cambiado. Los testigos de Jehová no les van a contar esto claramente, pero la doctrina de la sangre que tienen ahora no es la misma que tenían hace 50 años, o 30 años, o incluso 10 años. Ha estado cambiando gradualmente, poco a poco, de maneras que muchos testigos ni siquiera notan. Ahora permiten ciertas fracciones de sangre. Permiten que se usen componentes específicos de la sangre bajo ciertas circunstancias. Permiten procedimientos que hace años habrían dicho que estaban prohibidos. Y cada vez que hacen estos cambios, lo llaman nueva luz. Dicen que es un entendimiento progresivo, que Jehová les está revelando más claridad sobre el asunto. Pero hermanas, piensen en lo que eso significa. Significa que niños como Diego murieron bajo una interpretación que la misma organización eventualmente suavizó. Murieron obedeciendo reglas que ya ni siquiera son las mismas.
Y la organización nunca va a admitir que estuvieron equivocados. Nunca van a disculparse con las familias de todos los que murieron. Nunca van a aceptar responsabilidad por las vidas que su doctrina ha costado. Simplemente hacen los cambios calladamente. Los presentan como nueva luz. Y esperan que nadie note la contradicción. Esperan que nadie pregunte: si ahora esto está permitido, ¿por qué no estaba permitido antes? ¿Cuántas personas murieron creyendo que era pecado hacer algo que ahora ustedes dicen que está bien? Y la razón por la que están haciendo estos cambios no es porque Dios les está dando nueva revelación. Es porque están enfrentando presión legal. Están perdiendo casos en cortes. Están teniendo que pagar indemnizaciones millonarias a familias que demandaron porque perdieron a seres queridos. Están enfrentando escrutinio público. Y están tratando de encontrar una manera de mantener suficiente control para que los miembros sigan obedeciendo, pero aflojar lo suficiente las restricciones para que no sigan perdiendo tanto dinero en demandas y no sigan teniendo tanta publicidad negativa. Es puro cálculo corporativo, hermanas. No tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con proteger la imagen y las finanzas de la organización. Y mientras tanto, mientras ellos navegan estos cambios corporativos, niños como Diego siguen muriendo. Porque la doctrina central, el núcleo de la prohibición, todavía está ahí. Todavía les dicen a los miembros que recibir sangre completa está prohibido. Todavía expulsan a personas que aceptan transfusiones. Todavía usan el miedo y la amenaza de desasociación para mantener a las personas obedeciendo. Y el resultado es el mismo: muertes evitables, tragedias innecesarias, familias destruidas, vidas robadas. Y todo en el nombre de un Dios que ellos han distorsionado para que quepa en su sistema de control. Ahora, hermanas, quiero hablar directamente a ustedes. Primero, quiero hablar a las madres que están viendo este video. Las madres que son testigos de Jehová, o que están casadas con testigos de Jehová, o que tienen hijos pequeños y los están criando dentro de esta organización. Quiero que se imaginen por un momento, aunque sé que es doloroso, que su hijo está en esa situación. Imaginen que están en ese hospital en Monclova. Imaginen que están en ese cuarto frío con olor a desinfectante y el sonido de las máquinas. Imaginen que su bebé, su niño, su hija, está en esa camita de hospital, pálido, débil, luchando por respirar. E imaginen que el doctor se acerca y les dice: necesito que autoricen una transfusión de sangre. Sin ella, su hijo va a morir. ¿Qué elegirían, hermanas? En ese momento, en ese instante donde no hay ancianos mirándolas, donde no hay otros miembros de la congregación juzgándolas, donde es solo ustedes, su hijo y Dios, ¿qué elegirían? ¿Elegirían la vida de su hijo o elegirían obedecer a una organización? Y si su respuesta honesta, si lo que su corazón les grita, es que elegirían salvar a su hijo, entonces, hermanas, por favor escúchenme. Ese instinto, ese grito de su corazón, ese es Dios hablándoles. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el amor maternal que Dios mismo puso en ustedes. Y si ese instinto contradice lo que la organización les enseña, entonces no es el instinto el que está equivocado, es la organización. Y si su respuesta es que no saben, que la sola idea de tener que tomar esa decisión las llena de terror y confusión, si están ahí sentadas sintiendo su estómago apretarse y su garganta cerrarse solo de imaginarlo, entonces, hermanas, esa confusión, ese terror, es una señal. Es una señal de que algo está profundamente mal con una doctrina que las pone en esa posición. Es una señal de que han sido condicionadas a creer algo que va contra todo lo que saben en su corazón que es correcto. Y esa señal, esa incomodidad, esa voz pequeña dentro de ustedes que dice: esto no puede ser lo que Dios quiere, no viene de Satanás como la organización les dirá, viene de Dios mismo tratando de despertarlas. Porque, hermanas, Dios les dio ese instinto maternal por una razón. Él puso en el corazón de las madres un amor feroz, protector, un amor que daría la vida por sus hijos sin pensarlo 2 veces. Un amor que es un reflejo del amor de Dios mismo por nosotros. Y cuando una doctrina religiosa les pide que ignoren ese instinto, que vayan en contra de ese amor que Dios puso en ustedes, que elijan una regla sobre la vida de su hijo, esa doctrina no viene de Dios. No me importa cuántos versículos citen. No me importa cuántos ejemplos bíblicos mal interpretados les den. No me importa cuántas veces les digan que es la voluntad de Jehová. Una doctrina que resulta en la muerte de niños. Una doctrina que exige que los padres elijan una interpretación religiosa sobre la vida de su hijo. Esa doctrina no es de Dios. Es de hombres. De hombres en Brooklyn, en Nueva York, sentados en oficinas cómodas,
que nunca han tenido que ver morir a su propio hijo por esta doctrina que ellos enseñan. Y quiero hablar también a las que ya tienen dudas, las que han estado escuchando esta historia y sintiendo ese nudo en el estómago crecer. Las que están pensando, esto no puede estar bien. Las que tal vez han visto cosas en su congregación que no cuadran, que han escuchado enseñanzas que los hacen sentir incómodas, que han sentido esa frialdad, ese juicio, esa falta de verdadero amor en la organización. Hermanas, confíen en esas dudas. No las ignoren, no las repriman con más estudio de la atalaya, no las callen asistiendo a más reuniones, porque esas dudas son Dios llamándolas. Son el Espíritu Santo mostrándoles que algo no está bien. Los testigos de Jehová les van a decir que dudar es debilidad espiritual. Les van a decir que Satanás está tratando de confundirlas. Les van a decir que tienen que confiar en la organización aunque no entiendan. Pero hermanas, Dios no teme a las preguntas honestas. Dios no castiga las dudas sinceras. Jesús mismo, cuando Tomás dudó de su resurrección, no lo expulsó, no lo rechazó. Le mostró las evidencias, le dijo, mira mis manos, toca mis heridas, y cree. Dios puede manejar sus preguntas, puede manejar sus dudas. Lo que no pueden manejar es una organización humana que se ha puesto a sí misma en el lugar de Dios. Así que les animo, hermanas, busquen a Dios. No a través de las publicaciones de la Watchtower, no a través de los ancianos, directamente. Tomen su Biblia, solo su Biblia, sin la atalaya, sin los libros de estudio, sin nada más. Y léanla. Empiecen con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lean sobre Jesús, sobre cómo trataba a las personas, sobre cómo amaba a los pecadores, sobre cómo desafiaba a los líderes religiosos hipócritas de su tiempo, sobre cómo ponía la misericordia por encima de las reglas, sobre cómo valoraba la vida. Y pregúntense, ¿este Jesús que estoy leyendo aquí se parece al Jesús que me enseñaron los testigos de Jehová? ¿Se parece a la organización que dice representarlo? Y oren, hermanas, pero no oren las oraciones memorizadas que les enseñaron. No oren como si estuvieran dando un reporte a un jefe severo. Oren como le hablarían a un padre amoroso, como le hablarían a alguien que las ama incondicionalmente. Díganle a Dios lo que sienten, díganle sus dudas, díganle sus miedos, pídanle que les muestre la verdad, y confíen en que Él lo va a hacer. Puede que no sea de la manera que esperan, puede que no sea inmediato, pero si buscan con corazón sincero, van a encontrar. Porque Jesús mismo prometió, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hermanas, quiero hablar también sobre Pronif y sobre el sistema que falló en proteger a Diego. Porque, aunque la responsabilidad fundamental está en la organización de los testigos de Jehová por enseñar esta doctrina mortal, también el Estado mexicano tiene responsabilidad aquí. Pronif existe para estas situaciones. Existe para intervenir cuando los padres, por la razón que sea, no están actuando en el mejor interés de sus hijos. Y en el caso de Diego, fallaron. No llegaron a tiempo. Y un niño murió como resultado. Eso debería indignarnos. Debería empujarnos a exigir que este tipo de casos sean manejados con más urgencia, con más prioridad, porque no es aceptable, hermanas. No es aceptable que un niño muera en un hospital donde hay doctores dispuestos y capaces de salvarlo, donde hay sangre disponible, donde hay todo lo necesario, simplemente porque hubo falta de coordinación burocrática. Los médicos hicieron su parte. Llamaron a Pronif, reportaron el caso, explicaron la urgencia, pero algo falló en la cadena de mando, en el proceso, en la respuesta. Y necesitamos saber qué falló, y necesitamos arreglarlo para que no vuelva a pasar. Y sé que algunos van a decir que esto viola la libertad religiosa, que el Estado no debería poder intervenir en las decisiones de los padres basadas en creencias religiosas. Pero hermanas, la libertad religiosa no es absoluta. No puede serlo. No cubre todo. No puedes, en nombre de la religión, hacer cualquier cosa. Nadie puede decir que su religión permite sacrificios humanos y esperar que el Estado lo permita. Nadie puede decir que su religión permite abuso infantil y escudarse detrás de libertad religiosa. Y no deberías poder negar tratamiento médico que salva vidas a un menor y escudarte detrás de libertad religiosa. Porque el niño también tiene derechos, hermanas. El niño tiene el derecho a vivir. Y ese derecho debe superar el derecho de los padres a imponer sus creencias religiosas en decisiones de vida o muerte. Y esto no es teoría, hermanas. No es algo abstracto. Tenemos el caso de Clara en Chihuahua, 2 años después de la muerte de Diego, donde esto funcionó.
donde el Estado sí intervino, donde una niña de 5 años con leucemia necesitaba transfusiones. Los padres, también testigos de Jehová, se negaron, pero la subprocuraduría en Chihuahua actuó. Asumieron la tutela temporal de la niña, autorizaron las transfusiones, y el caso llegó hasta la Suprema Corte de México. Y la Suprema Corte, hermanas, resolvió algo muy importante. Resolvieron que los padres no pueden, mediante el derecho de autoridad parental, decidir sobre la vida o muerte de un menor, que el Estado tiene la obligación de proteger la vida del menor, incluso si eso significa ir contra las creencias religiosas de los padres. Esa niña se salvó. Clara vive hoy, recibió las transfusiones, se recuperó, y está viva, y eso me llena de alegría, hermanas. Pero también me llena de tristeza, porque si el sistema hubiera funcionado así en Monclova en 2015, Diego también estaría vivo, si Pronif hubiera llegado a tiempo, si hubieran conseguido esa orden judicial rápido, si alguien con autoridad legal hubiera podido dar el consentimiento que la madre se negaba a dar, Diego habría recibido esa transfusión, habría sobrevivido. Estaría ahora con 9 años, en la escuela, jugando, viviendo, en lugar de estar enterrado en un cementerio en Monclova, una víctima más de una doctrina religiosa cruel. Y quiero que esto quede claro, hermanas. Cuando hablo de crueldad, cuando uso palabras fuertes, no es porque sea una persona amargada que solo quiere atacar a los testigos de Jehová. No es persecución. No es propaganda de apóstatas. Es la verdad. Es llamar las cosas por su nombre. Una doctrina que resulta en la muerte de niños es cruel. Un sistema que amenaza a los padres con expulsión y rechazo social si salvan a sus hijos es cruel. Una organización que usa estas muertes como propaganda, que alaba a los padres que dejaron morir a sus hijos, que convierte estas tragedias en ejemplos de fidelidad, esa organización es cruel. Y necesitamos decirlo, necesitamos exponerlo, porque si callamos, si no hablamos, más niños van a morir. Y hermanas, quiero hablar ahora sobre algo que probablemente algunas de ustedes están pensando. Están pensando, ¿pero qué hay de la resurrección? ¿Qué hay de la promesa de que Diego va a ser resucitado en el paraíso? ¿No es eso consuelo para la familia? Y hermanas, déjenme decirles algo. Sí, creo en la resurrección. Sí, creo que hay vida después de la muerte. Sí, creo que vamos a ver a nuestros seres queridos otra vez. Pero eso no justifica matar a nuestros hijos ahora. Eso no es excusa para rechazar tratamiento médico que salva vidas. Porque Dios nos dio vida aquí, en la tierra, ahora. Dios nos dio hijos para que los amemos y protejamos aquí, ahora. Dios nos dio inteligencia para desarrollar medicina, para crear tratamientos, para salvar vidas aquí, ahora. No en un futuro hipotético, no en un paraíso que va a venir después del Armagedón, ahora. Y rechazar esa medicina, rechazar esa posibilidad de vida que Dios permitió que existiera, en nombre de una interpretación religiosa, y luego consolarse diciendo que bueno, de todas formas va a ser resucitado. Eso es torcer completamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no nos da hijos para que los sacrifiquemos en el altar del legalismo religioso. Nos los da para que los amemos, los protejamos, los cuidemos. Y usar los dones que Dios nos ha dado, incluyendo la medicina moderna, para hacer eso, no es falta de fe, es honrarlo. Y hermanas, piensen en esto. Si realmente creían que Dios quiere que rechacemos tratamientos médicos, entonces, ¿por qué los testigos de Jehová van al hospital en primer lugar? ¿Por qué usan antibióticos? ¿Por qué se hacen cirugías? ¿Por qué usan anestesia? ¿Por qué aceptan medicamentos para el dolor? ¿Por qué permiten que les pongan yeso si se rompen un hueso? ¿Por qué usan toda la tecnología médica moderna excepto la sangre? ¿Por qué hacen esa distinción arbitraria? Si realmente creyeran que debemos confiar solo en Jehová para nuestra salud, entonces no deberían usar nada de medicina moderna. Deberían solo orar y dejar que Dios sane milagrosamente. Pero no hacen eso. Solo rechazan la sangre. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina distintiva que los separa. Esa es la marca de identidad que los hace diferentes del resto del mundo. Esa es la manera en que la organización demuestra su control sobre los miembros. Y hermanas, déjenme decirles algo más. La Biblia nunca dice que usar medicina es falta de fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, Lucas, uno de los escritores de los Evangelios, era médico. Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus problemas de estómago, que era el medicamento de ese tiempo. Jesús mismo usó lodo y saliva para sanar a un ciego.
usando elementos físicos como parte del proceso de sanidad. En ningún lugar la Biblia condena el uso de medicina. En ningún lugar dice que confiar en Dios significa rechazar tratamientos médicos. Esa es una interpretación que la Watchtower ha impuesto sobre sus miembros para mantener control. Y mientras tanto, hermanas, mientras esta organización mantiene esta doctrina mortal, mientras continúan enseñando que es mejor morir que aceptar sangre, mientras siguen amenazando con expulsión a los que desobedecen, niños como Diego siguen muriendo. No solo en México, en todo el mundo. Hay estimaciones de que miles de testigos de Jehová han muerto por rechazar transfusiones de sangre desde que esta doctrina fue implementada en los años 1940. Miles. Y de esos, cientos son niños. Niños que nunca tuvieron elección. Que murieron por decisiones que sus padres tomaron. Padres que habían sido manipulados por una organización a creer que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y hermanas, cada una de esas muertes es una tragedia. Cada una de esas vidas importa. Cada uno de esos niños tenía un futuro lleno de posibilidades. Tenía sueños que nunca va a cumplir. Tenía personas que lo amaban y que ahora tienen un vacío en sus vidas que nunca va a ser llenado. Y todo por una doctrina que ni siquiera está basada en una interpretación correcta de la Biblia. Todo por el orgullo de una organización que no puede admitir que estuvo equivocada. Que no puede decir, nos equivocamos. Esta doctrina ha costado vidas, la vamos a cambiar. Porque admitir eso destruiría su afirmación de ser el único canal de comunicación de Dios en la tierra. Y hermanas, quiero que piensen en algo. Si los testigos de Jehová realmente fueran guiados por Dios, si realmente fueran su organización, si realmente el cuerpo gobernante recibiera dirección directa del Espíritu Santo, no habrían cometido este error en primer lugar. Dios no les habría dado una doctrina que mata a niños. Y si por alguna razón la hubieran malentendido al principio, Dios les habría corregido inmediatamente. No habría permitido que miles de personas murieran durante décadas antes de darles nueva luz gradualmente. Eso no es como opera un Dios de amor. Eso es como opera una organización humana que está tratando de mantener control mientras navega las consecuencias legales y de relaciones públicas de sus doctrinas. Ahora, hermanas, quiero cambiar un poco el enfoque. Quiero hablar sobre Jesús. Sobre el Jesús verdadero, no el Jesús que los testigos de Jehová presentan. Porque cuando leen los evangelios, cuando leen sobre Jesús sin el filtro de las publicaciones de la Watchtower, ven a alguien completamente diferente de lo que esta organización enseña. Ven a un Jesús que constantemente ponía a las personas por encima de las reglas, que sanaba en sábado aunque eso violaba la interpretación estricta de la ley, que tocaba a leprosos aunque eso lo hacía ceremonialmente impuro, que comía con pecadores y publicanos aunque los líderes religiosos lo criticaban, que defendía a una mujer adúltera de ser apedreada aunque la ley de Moisés decía que debía morir. Una y otra vez, hermanas, vemos a Jesús eligiendo la misericordia sobre el legalismo, eligiendo la vida sobre las reglas, eligiendo el amor sobre la doctrina. Y cuando los fariseos, esos líderes religiosos que estaban obsesionados con seguir cada letra de la ley, lo criticaban por esto, Jesús les respondía con palabras que deberían hacer temblar a cualquier organización religiosa legalista. Les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Les dijo, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Les dijo, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Hermanas, esas palabras aplican perfectamente a la organización de los testigos de Jehová. Se ven bien por fuera, con sus trajes y vestidos presentables, con sus reuniones ordenadas, con su apariencia de espiritualidad. Pero por dentro hay muerte. Muerte espiritual. Y en casos como el de Diego, muerte literal. Cuelan el mosquito de la sangre, pero se tragan el camello de dejar morir a niños. Ponen cargas pesadas sobre las espaldas de los padres, forzándolos a tomar decisiones imposibles. Pero los hombres del cuerpo gobernante, ellos nunca han tenido que ver morir a su propio hijo por esta doctrina que enseñan. Y hermanas, cuando pienso en Jesús, cuando pienso en cómo habría respondido si hubiera estado en ese hospital en Monclova ese día, no tengo ninguna duda de lo que habría hecho. Habría sanado a Diego. Habría tocado ese cuerpecito débil y habría restaurado su sangre. Habría sanado sus heridas. Habría traído vida a donde había muerte. Y si no hubiera hecho un milagro, si hubiera estado allí como humano sin poder sobrenatural, habría dicho a los médicos, denle la transfusión, sálvenlo, porque ese es su carácter, ese es quien es Jesús,
es el dador de vida. Es el que dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No vida después de morir en obediencia ciega. Vida ahora. Vida abundante. Vida plena. Y hermanas, ese Jesús verdadero de los evangelios, ese es el Jesús que yo conozco. Ese es el Jesús que me salvó. Ese es el Jesús que amo. No el Jesús frío y distante que los testigos de Jehová presentan. No, el Jesús que está más preocupado por reglas que por personas. No el Jesús que preferiría ver morir a un bebé que permitir una transfusión de sangre. Ese no es Jesús. Ese es una distorsión creada por hombres para controlar a otros. Y si ustedes son testigos de Jehová escuchando esto, o si están estudiando con ellos, les ruego que busquen al Jesús verdadero. Lean los evangelios por ustedes mismas. Sin la atalaya. Sin los libros de estudio. Solo ustedes, la Biblia y Dios. Y pregúntenle que les muestre quién es Él realmente. Y van a descubrir un Jesús que es tan diferente, tan hermoso, tan amoroso, que va a transformar completamente su entendimiento de Dios. Y hermanas, ese Jesús no requiere que se ganen su amor. No requiere que reporten 70 horas al mes tocando puertas. No requiere que asistan a 5 reuniones por semana. No requiere que sigan una lista interminable de reglas y regulaciones, porque Él ya hizo todo lo necesario, en la cruz, cuando dijo, consumado es. El trabajo estaba terminado, la salvación estaba asegurada. No por nuestras obras, no por nuestro desempeño, por su gracia, por su sacrificio. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo, creer en Él, confiar en Él, y somos salvos. Los testigos de Jehová no enseñan eso, hermanas. Enseñan que la salvación depende de ser parte de su organización, que depende de obediencia a sus reglas, que depende de desempeño, que si no haces suficiente, si no predicas suficientes horas, si no asistes a suficientes reuniones, si cuestionas aunque sea un poco, tu salvación está en peligro. Viven con miedo constante de no hacer lo suficiente, de no ser lo suficientemente buenos, de que Jehová los va a destruir en el Armagedón. Eso no es el Evangelio, hermanas. Eso no son buenas nuevas. Eso es esclavitud. Eso es control basado en miedo. Pero el Evangelio verdadero, las buenas nuevas verdaderas, son que Jesús te ama exactamente como eres, con todas tus fallas, con todos tus errores, con todas tus dudas, y que su amor no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Depende solo de lo que Él hizo. Y eso, hermanas, eso es libertad. Eso es paz. Eso es gozo. Cuando finalmente entiendes que no tienes que ganarte el amor de Dios, que ya lo tienes, que nada puede separarte de Él, es como si un peso enorme se quitara de tus hombros. Es como si pudieras respirar por primera vez en tu vida. Y hermanas, quiero hablar ahora directamente a aquellas de ustedes que tal vez no son testigos de Jehová, pero que conocen a alguien que sí lo es. Tal vez es su hija, tal vez su hermana, tal vez su madre, tal vez su mejor amiga. Y están viendo cómo esta organización las controla, las manipula, las aleja de ustedes, y no saben qué hacer, no saben cómo ayudar, y se sienten impotentes. Lo primero que quiero decirles es, no se rindan. No dejen de amarlas, no dejen de intentar. Porque aunque los testigos de Jehová les dicen a sus miembros que no pueden tener amistad cercana con personas del mundo, aunque los presionan para que corten lazos con familia que no es testigo, ustedes siendo constantes en su amor, siendo pacientes, siendo ejemplo de amor incondicional, están plantando semillas. Semillas que tal vez no germinen hoy, o mañana, o el próximo año, pero que están ahí. Y cuando esa persona finalmente empiece a tener dudas, cuando empiece a ver las grietas en la organización, van a recordar que ustedes siempre estuvieron ahí, que ustedes nunca las abandonaron, y eso puede ser exactamente lo que necesitan para tener el valor de salir. Pero también, hermanas, sean sabias en cómo se acercan a ellos. No ataquen directamente sus creencias de entrada. No les digan, tu religión es una secta, estás siendo engañada, porque eso solo va a activar las defensas que la organización ha programado en ellas. Van a ver eso como persecución, como Satanás tratando de alejarlas de la verdad. En lugar de eso, hagan preguntas. Preguntas sinceras, honestas, que las hagan pensar. Preguntas como, si los testigos de Jehová dicen que son guiados por Dios, ¿por qué han tenido que cambiar tantas doctrinas? ¿Por qué han hecho tantas predicciones sobre el fin del mundo que no se cumplieron? ¿Por qué tienen políticas de encubrir abuso sexual infantil? ¿Por qué piden que las familias se separen cuando alguien deja la organización?
No pregunten esto en tono de ataque. Pregunten con genuina curiosidad, como si realmente quisieran entender. Y tal vez no van a tener respuestas. O tal vez van a dar las respuestas que la organización les ha enseñado a dar. Pero las semillas están plantadas. Las preguntas están en sus mentes ahora. Y van a seguir ahí, creciendo, aunque traten de ignorarlas. Y compartan historias como la de Diego. Cuando escuchen sobre casos así, compartan. No de manera de querer herir o asustar, sino de compartir algo que les preocupa genuinamente. Dile a tu familiar testigo: oye, leí sobre este caso de un bebé que murió en Monclova porque sus padres rechazaron una transfusión de sangre. Me rompió el corazón. ¿Qué opinas de eso? Y déjalas hablar. Escucha lo que dicen. Y aunque defiendan la doctrina, aunque digan que los padres hicieron lo correcto, vas a ver en sus ojos si realmente lo creen. Vas a ver si hay duda. Y esa duda, hermanas, esa es la grieta por donde entra la luz. Y oren, hermanas. Oren por sus seres queridos que están atrapados en esta organización. Oren para que Dios abra sus ojos. Oren para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Oren para que tengan encuentros, experiencias, revelaciones que los hagan cuestionar, y confíen en que Dios los ama incluso más que ustedes los aman, y que Él está trabajando, aunque no lo vean. Ahora, hermanas, estamos llegando al final de este video, pero antes de terminar, quiero hacer algunas cosas más. Primero, quiero hablar sobre qué pueden hacer con esta información. Si este video las ha impactado, si la historia de Diego las ha movido, no se queden solo con ese sentimiento. Actúen. Compartan este video. Compártanlo en sus redes sociales. Envíenselo a personas que necesitan verlo. A amigos que son testigos de Jehová. A familiares que están estudiando con ellos. A madres que tienen hijos y necesitan saber esta verdad. Porque este video puede salvar vidas. Literalmente. Puede ser que una madre vea esto antes de enfrentar una situación como la de Diego. Y cuando llegue ese momento, va a recordar. Y va a tomar la decisión correcta. Y si ustedes son testigos de Jehová y están viendo esto, si han llegado hasta el final de este video a pesar del miedo que probablemente sienten por estar escuchando material de apóstatas, quiero que sepan algo. Sé que están asustadas, sé que han sido enseñadas que dudar es pecado, que cuestionar es rebelión, que hablar con extestigos es peligroso. Pero hermanas, la verdad no teme al escrutinio, la verdad puede soportar ser examinada. Si los testigos de Jehová realmente tienen la verdad, entonces deberían poder responder a estas preguntas. Deberían poder explicar por qué niños como Diego tienen que morir. Deberían poder justificar esta doctrina de una manera que tenga sentido. Pero no pueden. Y en el fondo de su corazón, ustedes lo saben. Por eso sienten ese malestar. Por eso algo en su estómago se aprieta cuando escuchan estas historias. Por eso han tenido dudas que han tratado de reprimir. Hermanas, esas dudas no son Satanás. Esas dudas son Dios llamándolas. Es el Espíritu Santo mostrándoles que han sido engañadas. Y aunque el camino para salir es difícil, aunque significa perder cosas, aunque va a doler, del otro lado hay libertad, hay vida, hay gozo, hay paz. Hay un Jesús que las ama sin condiciones y que las está esperando con brazos abiertos. Y si deciden salir, si deciden dar ese paso, sepan que no están solas. Hay miles de extestigos de Jehová que han pasado por lo mismo, que entienden lo que están enfrentando, que pueden ofrecerles apoyo, guía, amistad. Hay recursos disponibles. Hay sitios web como jwfacts.com donde pueden encontrar información documentada sobre las enseñanzas y prácticas de los testigos de Jehová. Hay grupos de apoyo en línea. Hay comunidades de exmiembros. Hay iglesias que las van a recibir con amor. No tienen que hacer esto solas. Y para las que ya salieron, para las que están en proceso de sanidad después de años o décadas en la organización, quiero que sepan que lo que sienten es válido. El dolor es real. El trauma es real. La pérdida es real. Y está bien no estar bien. Está bien estar enojadas. Está bien llorar. Está bien sentir que les robaron años de su vida. Porque sí lo hicieron. Pero hermanas, Dios puede restaurar. Puede sanar. Puede tomar esos años que langostas comieron, como dice el profeta Joel, y restaurarlos. Puede hacer algo hermoso con sus historias rotas. Y su testimonio, su historia, puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para tener el valor de salir. Así que no se queden calladas. Cuando estén listas, cuando hayan sanado lo suficiente, compartan su historia. Usen su voz. Porque cada vez que alguien habla,
Cada vez que alguien expone la verdad sobre esta organización, se debilita un poco más el control que tiene sobre las personas, y más personas encuentran el valor para salir, y más vidas son salvadas. Y hermanas, quiero terminar este video hablando sobre Diego otra vez, porque en medio de toda esta indignación, en medio de toda esta tristeza y rabia por lo que le pasó, no quiero que se pierda lo más importante. Diego era una persona. Era un bebé con personalidad, con futuro, con valor infinito ante Dios. No era solo una estadística. No era solo un ejemplo de una doctrina mala. Era un ser humano amado por Dios. Y su vida importó. Su muerte no fue en vano si sirve para despertar a otros. Si sirve para que otros padres tomen decisiones diferentes. Si sirve para exponer esta organización por lo que realmente es. Y aunque Diego no está aquí, aunque no tuvo la oportunidad de crecer y vivir la vida que debería haber vivido, creo con todo mi corazón que está con Jesús ahora. No porque sus padres rechazaron la transfusión, no porque fueron fieles a la organización, sino a pesar de eso. Porque Dios es misericordioso, porque Dios ama a los niños, y porque la salvación de Diego no dependía de una decisión médica, dependía de la gracia de Dios. Y esa gracia, hermanas, esa gracia es suficiente. Es suficiente para Diego. Es suficiente para sus padres si algún día ven la verdad y buscan perdón. Es suficiente para cada uno de nosotros con todo nuestro quebrantamiento y nuestros errores. Así que, hermanas, vamos a orar. Vamos a orar por la familia de Diego, por su mamá que tiene que vivir con el peso de esa decisión, por su papá, por sus hermanos si los tiene, por todos los que lo amaron y lo extrañan. Vamos a orar por todos los niños que están en riesgo ahora mismo porque sus padres son testigos de Jehová, por todas las familias que están enfrentando estas decisiones difíciles. Vamos a orar por las personas que están atrapadas en esta organización, que tienen dudas pero tienen miedo de actuar. Y vamos a orar por nosotras mismas, para que tengamos el valor de seguir hablando la verdad aunque sea incómodo. Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón pesado, un corazón que duele por Diego, por ese bebé que nunca tuvo la oportunidad de elegir, que murió por una decisión que otros tomaron basada en una doctrina que no viene de ti. Señor, recibe a Diego en tu presencia. Sécale toda lágrima. Dale la vida abundante que no pudo tener aquí en la tierra. Y Padre, te pido por su familia, por su mamá especialmente. Señor, solo tú sabes el dolor que ella lleva, el peso de esa decisión, las dudas que tal vez la atormentan en las noches. Te pido que le muestres tu verdad, que rompas las cadenas de control mental que la organización tiene sobre ella, que le permitas ver que tú no pediste el sacrificio de su hijo, que tú llorabas con ella mientras Diego moría, y que tu gracia es suficiente incluso para esto. Te pido, Padre, por todos los niños que están en riesgo ahora mismo, niños cuyos padres son testigos de Jehová, y que podrían enfrentar situaciones médicas donde esta doctrina mortal ponga sus vidas en peligro. Protégelos, Señor. Mueve el corazón de sus padres, abre sus ojos, y si es necesario, mueve al Estado, a las autoridades, a cualquiera que pueda intervenir para salvar sus vidas. No permitas que más niños mueran por esta doctrina falsa. Y Padre, te pido por todos los que están atrapados en la organización de los testigos de Jehová, por los que tienen dudas pero tienen miedo de expresarlas, por los que sienten que algo no está bien pero no saben qué, por los que están viviendo con culpa constante, con miedo, con sensación de nunca ser suficiente. Muéstrales tu amor verdadero, Señor. Muéstrales que no tienen que ganárselo, que ya lo tienen. Muéstrales al Jesús verdadero, no la versión distorsionada que la Watchtower presenta. Y dales valor. Valor para hacer preguntas. Valor para buscar la verdad. Valor para salir cuando llegue el momento. Para las que ya salieron, Señor, trae sanidad. Sana los traumas. Sana las heridas del rechazo familiar. Sana la confusión teológica. Sana la pérdida de identidad. Sana todo lo que esta organización rompió en ellas. Y usa sus historias, Padre. Usa sus testimonios para salvar a otros, para que su dolor no haya sido en vano. Y para nosotras, Señor, danos valor para seguir hablando, para no quedarnos calladas ante la injusticia, para exponer la oscuridad con tu luz, para ser voz de los que no tienen voz, y ayúdanos a hacer todo esto con amor, no con odio, no con venganza, sino con el amor de Cristo que busca restaurar, no destruir. En el nombre de Jesús oro, amén. Hermanas, gracias por ver este video hasta el final. Sé que no fue fácil.
Sé que probablemente están sintiendo muchas emociones ahora mismo. Tristeza, rabia, tal vez confusión si son testigos. Y eso está bien. Siéntanlo, prosésenlo, y luego actúen. Compartan este video. Hablen con sus seres queridos. Busquen más información si necesitan. Y sobre todo, busquen a Jesús. Al Jesús verdadero que les da vida abundante. Diego Caleb tenía 10 meses cuando murió. 10 meses. Y nunca debió haber muerto. Recordemos su nombre. Recordemos su historia. Y usémosla para que otros niños no sufran el mismo destino. La verdad los hará libres, hermanas. Y esa verdad se llama Jesús. No una organización. No una doctrina. Jesús. Solo Jesús. Y Él es suficiente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios las bendiga abundantemente. Cuídense. Ámense. Y recuerden, no están solas. Nunca han estado solas. Dios está con ustedes. Siempre lo ha estado. Y siempre lo estará. Hasta la próxima, hermanas. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes. Adiós.